Vamos a iniciar ya con lo que es nuestra clase como tal. Y bueno, antes de iniciar, ¿qué me dicen ustedes que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra neuro? Mi parte, el neuro me parece que es parte de los nervios o que funciona, partes neuronas. ¿Correcto? Muchas gracias. Está muy relacionado a eso, Orlando. ¿Qué más se les ocurre cuando escuchan la palabra neuro? ¿Algo más? ¿No? Bueno, les cuento, justamente como nos decía nuestro compañero Orlando, neuro está relacionado justamente viene del griego neurón, ¿ok? Y significa justamente nervio o sistema nervioso. Y obviamente dentro de esto nosotros vamos a formar palabras relacionadas que estén relacionadas al cerebro, a los nervios y a sus funciones, ¿ok? Dentro de esta materia, como ustedes pudieron ver, la materia se llama neuroaprendizaje de la educación básica. Entonces, dentro del neuroaprendizaje, nosotros vamos a ver justamente las neuronas del sistema nervioso, el cerebro, y cómo esto se relaciona directamente con la educación. ¿Ok? Dentro de esto, entonces, nosotros vamos a empezar a ver lo que son nuestras diapositivas. Entonces, en esta clase específicamente vamos a hablar solo sobre lo que es el neuroaprendizaje. Dentro del neuroaprendizaje, nosotros vamos a ver que justamente es cómo aprende el cerebro y cómo el cerebro está relacionado con esta parte del aprendizaje humano. ¿Ok? Y obviamente, cuando nosotros entendemos cómo aprende el cerebro, cómo nuestro cerebro funciona desde adentro, va a ser más fácil para nosotros también poder preparar una clase que esté pensada justo en eso. No solamente en una clase que yo diga es divertida para mí, sino en una clase que además de ser divertida para mí, pues yo la pueda poner en práctica y pueda buscar esas actividades que justamente lleguen hasta el cerebro y generen este aprendizaje de una mejor manera, ¿ok? Entonces, dentro de esto vamos a ver una mirada científica de lo que es el aprendizaje humano y cómo esto nos va a ayudar a transformar la educación. Entonces, ¿qué es el neuroaprendizaje? El neuroaprendizaje es justamente la integración de la neurociencia y de la pedagogía. Nosotros en clases anteriores ya vimos las clases de pedagogía, ¿no es cierto? Dentro de pedagogía nosotros ya estudiamos todo lo que es, por ejemplo, los doctores como Piaget, como Vygotsky, que cada uno de ellos hizo sus estudios sobre justamente esta parte de la pedagogía, de la enseñanza. Pero ahora lo vamos a unir no solamente con eso, sino que lo vamos a ir uniendo con la parte del neuro, con la parte del cerebro y cómo esos procesos de enseñanza-aprendizaje se dan. Dentro del el neuroaprendizaje, realmente es un concepto que está en un boom en este momento, que en todos lados nosotros vamos a escuchar y vamos a ver que se va a hablar del neuroaprendizaje. Pero ¿de dónde nace esta necesidad del neuroaprendizaje? Es justamente de poder comprender cómo el cerebro aprende y esto nos ayuda a nosotros a mejorar las estrategias educativas. De ahí nace el neuroaprendizaje, de comprender de mejor manera cómo nuestro cerebro aprende, cómo nuestro cerebro interconecta cada uno de los estímulos que nosotros recibimos para poder aprender. Y obviamente la idea de esto es que nosotros podamos aplicarlo ya en nuestras clases. ¿Cómo se relaciona entonces el neuroaprendizaje con la educación? Pues al nosotros poder descubrir el funcionamiento cerebral, vamos a poder entender y crear de mejor manera entornos de aprendizaje que sean efectivos y que también estén personalizados de acuerdo al caso que nosotros tenemos. Ahí está lo que es la relación de lo que es el neuro
con la educación a través del cerebro. Durante las diferentes clases nosotros hemos ido aprendiendo que no somos seres que simplemente llegamos a la escuela y bueno, llego, aprendo, me voy. Nosotros somos seres integrales. No es que llegamos a la clase y bueno, la mano se quedó afuera. Nosotros llegamos y debemos estar completos. Y dentro de esto que nosotros estamos viendo es esta necesidad de entender y de aprender sobre el cerebro y de crear, obviamente, espacios que sean enriquecidamente educativos y que también nos lleven a aprender. ¿Listo? Entonces, aquí está la definición de lo que es el neuroaprendizaje. Y aquí, por ejemplo, en esta portada de este libro, nosotros vemos que aquí nos dice el cerebro basado en la educación, en las aulas, ¿sí? El cerebro tiene que estar ahí, tiene que ser parte de nuestra planificación también, porque si nosotros solamente, como nos decía una compañera al inicio, nosotros sabemos que tenemos cerebro y ya, que está ahí y que aprende, que ese es el importante. Pero ahora queremos ir deshebrando justamente, haciendo por partes para poder entender de mejor manera cómo está el cerebro. Ahora, cuando nosotros hablamos de cerebro, nosotros nos vamos a encontrar también con algunas creencias que no son correctas, que son erróneas. Y dentro de esto aquí les he puesto algunos de los que se llaman los mitos neurológicos. Dentro de esto, obviamente, todos estos están relacionados al cerebro y al efecto que algunas cosas pueden tener en nuestro cerebro. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes han escuchado esta frase de que solo usamos el 10% del cerebro? ¿Alguien les ha dicho eso? ¿No? ¿Nunca he escuchado eso? Bueno, les Sí, pero cuento no que me este es... acuerdo. Sí, bueno, alguien nos ha dicho por ahí, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos ser, los seres humanos deberíamos ser más inteligentes, porque solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Esta, en realidad, es uno de los mitos neurológicos más grandes que existen, porque no tiene una evidencia científica. La evidencia científica nos dice que usamos todo nuestro cerebro, pero no todas las áreas simultáneamente. En el video de introducción que yo les puse, ustedes se pudieron dar cuenta que nuestro cerebro, o sea, a pesar de que si nosotros se toma una foto del cerebro y nosotros lo vemos simplemente así, ¿no es cierto? Las dos partecitas del cerebro, unas bolitas abajo y ya. Nuestro cerebro está subdividido y cada una de las áreas de nuestro cerebro va a tener una función específica. Entonces, no usamos todo nuestro cerebro al mismo tiempo, pero sí usamos todo nuestro cerebro para poder básicamente realizar todas nuestras actividades diarias. Nuestro cerebro se va a ir dividiendo, sí, pero esto solamente nos va a ayudar a entender de mejor manera cómo funciona. Pero eso no significa que no usamos todo nuestro cerebro, sino que lo vamos usando dependiendo de las actividades que nosotros también vamos realizando. Ahora, otro de los mitos neurológicos que están y que existen es esto del cerebro izquierdo y del cerebro derecho. Nos han enseñado también un poco que obviamente el cerebro izquierdo está encargado de unas cosas y el cerebro derecho está encargado de otras cosas totalmente diferentes. Nos dicen incluso que el hemisferio izquierdo es el encargado más de esta parte lógica y que el hemisferio derecho está encargado más de una parte que es musical, que es artística, que va más allá de eso. Pero también nos han enseñado que, por ejemplo, si una persona es zurda, entonces eso significa que va a ser más creativa, pero que esta parte lógica no está funcionando. Y no es así. Nuestro cerebro está interconectado y tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo van a funcionar y se van a interconectar a la vez. Sí, obviamente existen algunas diferencias entre una persona que es zurda y una persona que es diestra. ¿Por qué? Porque incluso en la mano que usa, ¿verdad? Las personas diestras utilizamos nuestra mano derecha y para nosotros es muy fácil.
a nosotros como diestros nos ponen a escribir con la mano izquierda y ¿qué va a pasar? Vamos a escribir un desastre, porque no lo manejamos como tal. Pero las personas, en cambio, zurdas, lo manejan súper bien y al contrario, igual, si nosotros les pedimos que hagan algo con su mano no dominante, pues obviamente no lo va a hacer bien. Sí existen algunas diferencias, pero eso no significa que solo un hemisferio funcione. Ambos están funcionando, ambos se interconectan y no es que tenemos solo un cerebro izquierdo o un cerebro derecho. ¿Listo? Y otro de los mitos que no sé si ustedes han escuchado es esto del efecto Mozart. A veces, cuando nace un bebé, ¿qué es lo que nos dice? Tienes que ponerle a escuchar música clásica, música de Mozart, es más. No nos dicen solamente música clásica, sino que nos dan un nombre específico de alguien para hacer escuchar a nuestros hijos. Este efecto Mozart se lo ha dado más que nada porque se puso como un poquito de moda, ¿ya? Dicen que si a un niño se le hace escuchar, a un bebé se le hace escuchar música clásica, les va a hacer más inteligentes a los niños. No es justamente solo la música de Mozart. De hecho, toda la música, todos los géneros musicales van a generar estímulos en nuestros niños. Pero nosotros no solamente se trata de, bueno, voy a hacerle dormir, le pongo música clásica y ya, es súper inteligente mi hijo. No, va más allá de eso, porque un niño, una persona va a necesitar muchos más estímulos para poder generar esta inteligencia como tal, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los mitos neurológicos con los que nosotros nos vamos a encontrar. Y existen muchos más, ¿ok? Les pongo ahí un poquito de tarea que investiguen cuáles son otros de esos mitos neurológicos que existen y a ver si la próxima semana conversamos un poquito más sobre eso. Ahora sí, entrando en la materia, nosotros debemos ir entendiendo lo que es la estructura y el funcionamiento básico del cerebro. ¿Cómo va funcionando nuestro cerebro? ¿Alguien sabe de qué tamaño es el cerebro humano o de qué tamaño es el cerebro que ustedes tienen? ¿Su propio cerebrito? No, nunca se han puesto a pensar de qué porte es del cerebro. Nos dicen que el corazón es del porte del puño, ¿verdad? Dicen que si usted hace puño, de ese porte va a ser su corazón. Ahora, haga puño con las dos manos, júntele, y ese es el tamaño de su cerebro. Si usted hace la prueba, cabe. Ese es el tamaño de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona a través de estímulos, ¿ok? Y estos estímulos van a ser receptados o recibidos a través de las neuronas. Y las neuronas son justamente células nerviosas que son fundamentales para el cerebro. Mientras más neuronas existen, más conexiones van a existir. Y estas conexiones son justamente las que nos permiten a nosotros transmitir algo que se llama un impulso eléctrico químico. Y este impulso eléctrico y químico es el que nos permite a nosotros almacenar información. ¿Ok? Yo sé que esto está un poquito difícil. Bueno, les voy a mostrar una imagen de cómo es una neurona. ¿Ok? Este no es, este de aquí. A ver. En esta imagen que ustedes ven aquí, van a ir viendo cómo se enciende, ¿verdad? Y pasa como una corriente eléctrica desde aquí arriba y se va a ir distribuyendo por las demás neuronas. Las neuronas funcionan con estas partecitas que son las dendritas. Las dendritas son justamente las que están encargadas de ir interconectándose con otras dendritas para conectarse con las neuronas, ¿ok? Se interconectan entre neuronas. Obviamente, tenemos el cuerpo del nervio, que también se llama soma, ¿ok? Y dentro de esto también tenemos lo que es la mielina.
Esto es una neurona. Así se ven las neuronas. Obviamente no son así tan grandes, son microscópicas. Y como les digo, mientras más neuronas tenemos, más interconexiones podemos hacer y más información nos llega también. En el video que nosotros vimos al inicio, nos decía que cuando se forma un nuevo ser, se forma también su cerebro. Y ese cerebro no tiene como esos surcos, esas arruguitas que nosotros vemos en el cerebro. Un cerebro liso, que no tiene eso, es justamente un cerebro que no está recibiendo información. Mientras nosotros más crecemos y más estímulos recibimos, más de esos surcos y más de esas líneas que nosotros vemos se van a formar y por ende el cerebro también se va a hacer un poquito más pesado con la información que tiene. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí sobre lo que son las neuronas y sobre cómo están formadas? Profe, profe, una pregunta. Según esto, em, profe, una pregunta. Viendo Sí, los nervios, el cerebro, la conexión, todo va al cuerpo, ¿no es cierto? Todos los movimientos, según, o sea, con esos estudios que se ve, como digo, se moviliza el cuerpo. Entonces, ahora en ese caso yo me he puesto a pensar personas o hijos que a veces tenemos con discapacidad, este, mental o físico, también serán por falta de conexión de nervios o qué será. Nunca hemos, como yo digo, hemos en el estudio, nunca yo me he atrevido a ver eso, pero viendo en eso, porque yo creo que en el estudio que al momento lleguemos a ser docentes, van a venir niños con discapacidad, sea mental, lo físico, entonces yo creo que hay también un poco para poder saber qué es lo que tiene, será, no sé, tal vez una ideal. Inge nos podía informar para también estar ya, como digo, ser pendiente de eso. para no quedarnos a medias, ya se nos termina el tiempo. Cerremos, volvemos a entrar y le contesto, ¿ya? Les espero en un minutito. Desconéctese y volvamos a entrar, ¿ya? Porque se nos está terminando el tiempo de esta ronda.